¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sesión síncrona 2 de la semana 1. Para todos aquellos que no han tenido oportunidad de ver la primera sesión de esta semana y de ver la bienvenida, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Diana García, soy su asesora virtual. Los voy a estar acompañando en este módulo, que es un módulo muy bonito. Mi carrera es, soy licenciada en educación, tengo una maestría en educación y he estado colaborando en Prepa en línea CEP desde hace más de 5 años. Uno de los módulos que es más de mi agrado es este módulo 4 porque pues uno a través de la literatura incrementa sus conocimientos, viaja a través de la imaginación y eso nos enriquece como personas. Por eso es uno de mis módulos preferidos y que me gusta mucho impartirlo y espero que los contenidos sean de su agrado y la forma en cómo tienen que hacer las actividades bajo mi asesoramiento también sea de su agrado. Vamos a iniciar esta sesión. Permítanme un segundo. Voy a checar aquí cuestiones técnicas. Déjenme ver si el sonido está correcto. Un segundito antes de dar inicio prácticamente a esta sesión. Déjenme identificar. Sí, tengo, claro que sí. Ya tengo aquí una prueba. Perfecto. Entonces no hay ningún problema en cuanto a las cuestiones técnicas. En este módulo, ustedes tienen la oportunidad de desarrollar el hábito de la lectura y la escritura para analizar diferentes textos. En esta semana, el objetivo es analizar textos, conocer el género literario de cada uno de ellos, que van a ser 3 géneros literarios: el género literario narrativo, el lírico y el dramático, y por qué cada uno de ellos es considerado bajo ese género, es decir, cuáles son las características, qué lo diferencia entre uno y otro género. El tema de esta semana es literatura, arte y expresión comunicativa. Esta sesión tiene el objetivo de dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tienen y que anteriormente me han mandado a través de mensajes y que estarán exponiéndolo a través del chat, pero en caso de que no lo externen, bueno, ya tengo unas preguntas, como les decía anteriormente, que me las han hecho llegar y que a continuación pues estaré dando respuesta, esperando que sea eh, muy bueno para ustedes o que tal vez coincida con algunas de las dudas que ustedes puedan tener. La primera pregunta es: maestra, ¿dónde es el foro de novedades? Ya se me olvidó, como dejé una secuencia de módulos, pues ya no recuerdo. El módulo de novedades, más bien el foro de novedades, es bajo este icono, esta figura. Se encuentra, ustedes entran al módulo, ven esta imagen y se encuentra del lado derecho. También lo pueden localizar como avisos recientes. ¿En qué se hace en el foro de novedades? Bueno, en el foro de novedades es nuestro pizarrón electrónico, en donde todos los avisos se publican en este espacio. Avisos con el objetivo de indicarles a ustedes la fecha de inicio de una semana, de otra, eh, publicaciones que son de ayuda para sus actividades, llámese herramientas o recursos de materiales. Y bueno, pues en fin, aquí todo esto es, como les decía, nuestro pizarrón electrónico donde se publican avisos en los cuales ustedes deben de estar consultándolos. Una recomendación es 2 veces por semana, eh, martes y viernes, para que ustedes estén enterados e informados de lo que sucede, de, como les digo, información, comunicados, herramientas de apoyo, eh,
cómo hacer algunas actividades, recomendaciones, todo esto con el fin de apoyarlos para que ustedes puedan hacer sus actividades integradoras de una forma adecuada, de una forma sencilla, utilizando aplicaciones que pueden servirles a ustedes con el uso de la tecnología y bueno, también mantenerlos informados. Este es el foro de avisos, que también se conoce así como foro de novedades o de avisos recientes. Es importante que ustedes revisen continuamente, también hablo de 2 veces a la semana, el correo que dieron de alta cuando se inscribieron en Prepa en línea CEP. Ahí estarán recibiendo algunos correos de mi parte en donde les estaré indicando recomendaciones para hacer sus actividades, recordatorios para asistir a las sesiones síncronas, información acerca de algunas actividades o avisos o días especiales, días festivos, que pues realmente sí hay días festivos, pero nosotros continuamos trabajando normal, ¿no? Eh, y el foro Aprendiendo, que a continuación vamos a ver qué es y de qué se trata. Cuando ustedes tienen algún problema de algún recurso, alguna lectura que no se puede leer, que no tienen acceso, esto es una cuestión técnica. Para eso tenemos nuestro asesor tecnológico, que es Víctor Hugo Trejo, quien está en contacto con ustedes a través de este correo. Les sugiero tomen nota o bien pueden tomar una foto de esta imagen para que tengan la información. A él deberán de mandarle un correo indicándole su nombre completo, el usuario y grupo. Ojo, es usuario, no vayan a poner su clave de acceso. ¿Cuál es el usuario? El número que les dio Prepa en línea CEP, el primer número que ustedes ponen cuando entran al explorador y la página de Prepa en línea CEP, el primer número ese es su usuario, nada más ese. Explicar con detalle el problema tecnológico que tienen, como por ejemplo, no bajó la infografía que dice la literatura o baja y no abre. Esos son problemas técnicos y mandarle una captura de pantalla del problema tecnológico del cual estén refiriendo en su mensaje, en su correo. Esta captura de pantalla le servirá bastante al asesor tecnológico para identificar cuál es el problema. Con esta información les dará respuesta lo antes posible. Ellos están las 24 horas durante los 7 días, por lo que siempre estarán en contacto con ustedes a través de correo. Vamos a ver cuáles son los recursos de esta semana. En esta semana ustedes tienen que dar lectura a estos recursos, que es, si estamos hablando al inicio de esta sesión, les decía que van a desarrollar la lectura, bueno, pues hay que informarnos qué es la lectura. Por eso este recurso de la lectura lo tienen que consultar. Van a recuperar aprendizajes que tuvieron en los módulos anteriores. Vamos a darle una repasada al consultar este recurso que se llama Recupera aprendizajes, análisis de un texto. ¿Qué son los textos literarios? Vamos a escuchar un podcast sobre la literatura, que es el fondo y forma. Este recurso es muy importante que lo tengan presente. Se va a trabajar durante las 4 semanas, por lo que es importante que ustedes comprendan, entiendan y practiquen el contenido de la información que tiene fondo y forma. Hagan sus esquemas, sus apuntes para que la información les sea más fácil de digerir, se comprenda y revisen sus apuntes. Lenguaje literario, narrativa, poesía y lírica y el foro Aprendiendo. Estos son los recursos que ustedes tienen que consultar. ¿Por qué el foro Aprendiendo? Van a decir si es un foro. Bueno, pues a continuación les voy a decir por qué. Las actividades que van a realizar en esta semana es la actividad integradora número 1, actividad integradora número 2, actividad formativa número 1, que tiene como título Análisis literario, actividad formativa número 2, que tiene como título Textos literarios,
fondo, forma y lenguaje. Aquí ustedes van a practicar este recurso de fondo y forma. Es importante de verdad que hagan esta actividad formativa. Otra actividad que tienen que hacer en esta semana es la actividad socioemocional para realizar el cuestionario socioemocional y también participar en el foro aprendiendo. ¿Por qué participar en el foro aprendiendo? Es una de las preguntas que me hacen, maestra. ¿Por qué es una actividad del foro aprendiendo? Bueno, pues en el foro aprendiendo ustedes van a participar como cuando lo hacían, cuando asistían a la escuela de forma presencial. ¿De qué manera? Bueno, recordarán ustedes que cuando alguien o incluso ustedes tenían una duda, levantaban la mano para que el profesor les otorgara la palabra y ustedes les decían, maestro, tengo duda en esto, no entendí tal cosa. Y puede ser que esa misma duda lo tuvieran varios de sus compañeros. Entonces el maestro, al dar respuesta a esa pregunta, estaba respondiendo a la duda de varios. Eso sucede en el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es como nuestro salón de clase. Todo lo que se publica ahí nos va a generar un aprendizaje, va a dar respuesta a las dudas que tengamos. En este espacio ustedes pueden publicar todas las dudas que ustedes tengan, que de mi parte van a obtener respuesta a esas dudas. También lo pueden hacer por medio de mensaje directo, pero es muy válido y les recomiendo que lo hagan en este medio porque, como les decía, puede suceder que esta duda coincida con la de alguno de sus compañeros. Al momento de dar respuesta a esa duda, estaré dando respuesta a varios de ustedes. De la misma forma, se va a tocar un tema, se va a debatir un tema. Este espacio es un espacio para que todos trabajemos en equipo. Todo lo que se publica aquí nos va a generar un aprendizaje. Por lo mismo, vamos a debatir un tema. No vamos a pelearnos. Debatir quiere decir dar una opinión con argumentos válidos sobre el por qué o sobre la respuesta a la pregunta. Para dirigir este debate, he publicado en el foro Aprendiendo de esta semana las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los textos literarios que leíste? ¿Cuál fue el texto literario que más te gustó? Redacta por qué te gustó. ¿Cuál fue el texto literario que no te ha gustado? Redacta por qué no te gustó. ¿Qué te hicieron sentir los textos literarios que leíste? ¿Cuál fue el texto literario que se te complicó leer? Los textos literarios que ustedes van a leer en esta semana se llaman Al que ingrato me deja, busco amante, El rey burgués, La verdad sospechosa, La canción del oro, El perro y el cocodrilo. Es recomendable que una vez que ustedes hayan leído los recursos de la semana que anteriormente mencioné, participen en el foro aprendiendo. ¿Por qué en este orden? Porque ustedes, para realizar las actividades integradoras, deben de consultar los recursos y en los recursos vienen información que les será de gran utilidad. Después de que ustedes hayan consultado los recursos, van a consultar las actividades integradoras. En las actividades integradoras vienen las ligas para consultar estos textos. Entonces, después de consultar los recursos de la semana y haber hecho las actividades integradoras 1 y 2, ya habrán leído estos textos, podrán entonces dar respuesta a estas preguntas. Independientemente de estas lecturas, si ustedes tienen alguna duda, pueden publicarla en el momento en el que ustedes gusten. Es recomendable utilizar las netiquetas, es decir, nuestra forma de comunicarnos en el foro Aprendiendo, que es un espacio virtual. ¿Qué son las netiquetas? Bueno, nosotros debemos de respetar la forma de opinar de los demás, debemos de comportarnos de forma respetuosa, escribiendo siempre, nombrando el nombre de una forma correcta del compañero o compañera al que vamos a retroalimentar. ¿Qué es retroalimentar? Retroalimentar quiere decir dar la opinión propia
sobre una publicación hecha por otra persona. Le voy a dar mi opinión sobre lo que publicó. Eso es retroalimentar. Y cuando hagamos una retroalimentación, les sugiero que sean empáticos. ¿Qué es ser empáticos? Ponernos en los zapatos del otro. Es decir, abrir nuestra mente y tratar de entender o comprender por qué dio ese argumento. Si no estamos de acuerdo, hacerle saber nuestro punto de vista, pero el por qué lo hacemos, desde qué punto, y si tenemos alguna información que respalde nuestra opinión publicada en Internet, mencionar el sitio de donde se obtuvo la información. Respetemos la privacidad de los demás y cuidemos siempre la redacción de la información que estamos publicando. Revisar la ortografía así como la puntuación. Jamás, jamás en un foro escriban con puras mayúsculas. Esto equivale a gritar. Tampoco utilicen el color rojo. El color rojo se interpreta como un insulto, una ofensa. Además de gritar, también es agresivo el color rojo. Si comparten información, como les decía anteriormente, que hayan consultado en Internet, escriban las referencias, es decir, los sitios de donde obtuvieron esa información. Al final de su aportación, despídanse cordialmente, con un saludo cordial y su nombre. Eso es hacer uso de las netiquetas. Comportarnos, es decir, las normas de comportamiento en espacios virtuales como es el foro Aprendiendo. Maestra, ¿cómo se tiene que hacer la actividad integradora número 1? No entiendo. Bueno, pues primero, como les digo y hago mucho hincapié en esto, deben de dar lectura a los recursos que son la lectura, textos literarios, narrativa, poesía y lírica, literatura y fondo y forma. Nuevamente hago mucho énfasis en esto de fondo y forma. Fondo y forma, me voy a adelantar un poco al contenido que ustedes van a encontrar en este recurso. Es la estructura de un texto literario. Por eso es importante que ustedes comprendan y apliquen de forma correcta lo que es un fondo y una forma en un texto literario. La actividad integradora número 1 tiene como objetivo que ustedes contrasten la forma, más bien, mejor dicho, contrasten la forma de ver la vida en 3 textos literarios, porque cada uno de ellos pertenece a estilo de un estilo literario. No son los mismos. ¿Qué van a leer y qué van a hacer en esta actividad integradora 1? Las indicaciones nos dicen leer los siguientes textos. Es Al que ingrato me deja busco amante, de la autora Sor Juana Inés de la Cruz. El segundo texto literario es El rey burgués, de el autor Rubén Darío. Y La verdad sospechosa, del autor Juan Ruiz de Alarcón. Una vez que ustedes hayan hecho estas lecturas, ¿a dónde? Eso es otra pregunta. ¿Dónde está la lectura, maestra? Aquí, si observan, está en un color diferente al resto del texto. Aquí le van a dar clic y se va a abrir el hipervínculo que les va a llevar al sitio de internet donde están publicadas estas lecturas. Una vez que ustedes ya hayan dado lectura a los 3 textos literarios, es unas lecturas que no les va a tomar más de 10 minutos, son muy sencillas. Van a hacer este cuadro comparativo porque vamos a comparar la misma información, pero de las 3 lecturas. Y ustedes van a poner quién es el autor. Aquí ya mencioné, esta ya la tienen. ¿A qué género literario pertenece? Ustedes en textos literarios van a aprender que hay 3 textos literarios, perdón, 3 géneros literarios: narrativa, lírica o dramática. Entonces aquí deberán de poner, si aquí es lírica, bueno, poner lírica; si aquí es dramática, poner dramática; o aquí narrativa. Esto que está publicado, que ustedes ven en la pantalla, no es el orden de los textos literarios. Es un ejemplo y la descripción de cada texto literario.
¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Esta palabra de contexto, como a veces los confunde. El contexto quiere decir cuál es el ambiente, cuál es el todo, cuál es el ambiente sociohistórico y cultural de la obra, cuál es el contexto del autor, el contexto, todo lo que rodea al autor, dónde nació, quién era, qué hizo, dónde estudió, cuál es la intención del autor, cuál es el argumento. Más adelante les voy a explicar qué es un argumento, cuál es el tema. Aquí les voy a poner un ejemplo para que ubiquen qué es tema. Cuando ustedes van al cine y ven que el productor es este productor mexicano del Toro, no se me viene a la mente Guillermo del Toro, pues ya sabemos que la película pues es de miedo porque él es un autor que se caracteriza, mejor dicho, es un productor que se caracteriza por hacer películas de terror. Y puede ser que el tema diga La Bella Durmiente, por poner un tema, pero pues no va a tener nada que ver el tema con todo el contenido de la película. El tema siempre es una oración, una frase. Entonces aquí ustedes deben de poner cuál es el tema con una oración, un enunciado o una frase. Deberían de poner cuál es el tema, cuál es la acción. Bueno, esto ustedes lo van a aprender en lo que es la literatura, narrativa y textos literarios. ¿Cuál es el tiempo de la obra? A veces me ponen presente, el año, no, el tiempo es en el que está escrito la obra. Puede ser objetivo, cronológico, subjetivo, psicológico. ¿Cuándo es cronológico? Cuando es por fechas. Si en 1900 hizo tal, en 1910 pasó tal cosa, en 1915 hay una cronología, un orden, un seguimiento. Por darles un ejemplo de lo que es cronológico. ¿Cuál es el espacio? Para que ustedes sepan, después de haber consultado los recursos, e identificar más fácil el espacio, háganse la pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? Y entonces les va a decir que es en Salamanca, en el país de España. Puede ser Tlaxcala, en el país de México. ¿Cuáles son los personajes? Bueno, los personajes son todos aquellos que intervienen en la obra, que se mencionan o que se infieren. A veces no los mencionan, pero se da a entender de que hay una segunda o una tercera persona. Y recordarán en módulos anteriores que el género literario narrativo son todos aquellos que son novela, cuento, crónica y fábula. Por ahí una pista para que les ayude a identificar el género literario de la obra que van a leer. ¿Qué es un argumento, maestra? A mí se me complica entender qué es un argumento. Un argumento es la expresión de un razonamiento que se emite de forma oral o de forma escrita. Tiene como objetivo persuadir o convencer al otro de lo que le estamos planteando, de lo que le estamos escribiendo o de lo que le estamos diciendo. Para que un argumento sea válido, debe de ser conciso, consciente, verdadero y coherente. La exposición de ideas sin argumentos, pues reduce la información, es decir, no le da credibilidad. Hay una forma de hacer la estructura del argumento. Tiene dos premisas. El siguiente ejemplo que estamos viendo en la pantalla es como sigue. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza. Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Por lo tanto, mi argumento va a ser: la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza. Vamos a llevar este ejemplo a una actividad muy sencilla que puede ser en cualquiera de nuestros días. Premisa número 1. El nombre de cada uno de ustedes es estudiante de prepa en línea C y realiza sus actividades del módulo 4 en tiempo y forma. Premisa número B.
Todo estudiante que entregue sus actividades en tiempo y forma tendrá una evaluación aprobatoria. Entonces, como conclusión, nuestro argumento será: el nombre de ustedes es un estudiante que entrega sus actividades las actividades del módulo 4 en tiempo y forma, por lo que tendrá aprobado las actividades evaluadas. Esa es la forma de hacer un argumento para que lo consideren y lo practiquen. Otra de las preguntas que me hacen, maestra: se me dificulta distinguir cuál es el género literario narrativo, cuál es el género literario lírico y cuál es el género literario dramático. Bueno, pues es muy sencillo y este esquema que están viendo en la pantalla les va a ayudar. El género literario narrativo relata sucesos. Tiene un inicio, es decir, su estructura es con un inicio, un nudo o un desarrollo y un desenlace. Puede ser inicio, desarrollo y final, o inicio, nudo y desenlace. Está escrito este contenido en párrafos y lo encontramos en los cuentos, novela, fábula, leyenda y mitos. El género literario lírico nos comunica a través de versos. Se caracteriza por presentar musicalidad y ritmo. En estos versos hacen un ritmo o musicalidad y están formados por versos y estrofas. ¿Quiénes son? Un ejemplo de ellos son todos los poemas y canciones. El género dramático representa situaciones, utiliza diálogos y acotaciones. Está formado por actos y escenas. Esto lo podemos ver en obras de teatro, en guiones de diálogos o bien en libretos. Esta es la forma en la que ustedes pueden identificar de una forma más sencilla, valga la redundancia, la diferencia entre narrativo, lírico y dramático. Es muy sencillo de identificar sus características y diferenciarlos. Ustedes van a tener que buscar información para hacer la actividad integradora número 1, la información de los autores. Cuando ustedes entran a Prep en línea CEP, recuerden que tienen este espacio que se llama Siga Prep. Aquí ustedes podrán ver este icono que dice Biblioteca Virtual. Bueno, pues en este espacio podrán encontrar la Biblioteca Virtual Migar de Cervantes, la Biblioteca Digital Mexicana, la Biblioteca Digital Hispánica, en donde podrán encontrar la información de los autores, es decir, el contexto de los autores, quiénes eran, dónde nacieron, si su familia era mexicana, era extranjero, qué estudió, por qué se le caracteriza. Toda la información de los autores lo pueden encontrar en las bibliotecas que tienen en Prepa en línea CEP. Hay algunas otras bibliotecas, si ustedes las conocen y las pueden consultar en línea, háganlo, también debe de haber esta información. Recuerden siempre en sus actividades incluir portada, la referencia de los sitios consultados, que en este caso las referencias van a ser los sitios donde están publicadas los textos literarios que van a dar lectura, que son 3. Entonces, por lo menos deben de tener 3 referencias. Revisen la ortografía antes de entregar su actividad. Es conveniente usar la letra tipo Arial en tamaño 12 y siempre usar color negro. Revisen que el texto esté alineado a la izquierda y a la derecha. Eso lo conocemos como justificar el texto. Ustedes estarán haciendo algunas citas o bien la elaboración de las referencias, y si no recuerdan cómo hacerlo, les comparto este video en donde ustedes podrán ver cómo hacer una cita o una referencia. Pueden copiar esta dirección o más fácil escaneen este código QR para que les lleve al sitio donde van a ver, es en YouTube, donde está publicado este video. Guarden su archivo con la nomenclatura indicada, que son sus 2 apellidos, su nombre
M de módulo 04, porque es el módulo 4, S de semana 1, A de actividad, I de integradora y 1 de actividad integradora número 1. Maestra, a mí se me dificulta diferenciar entre citas y referencias. ¿Qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y aquí en pantalla tenemos cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Comencemos por referencias. Las referencias es la escritura del sitio de donde se obtuvo, la información para elaborar el contenido de un trabajo académico. Ustedes en la actividad integradora número 1 van a consultar las lecturas. Esa es un sitio de donde se va a obtener la información. Entonces, para referenciar, para hacer, pues sí, una referencia de donde se obtuvo la información, deben de hacer mención de ese sitio. El formato APA tiene una estructura muy particular, donde se pone el nombre del autor, los apellidos, el título de la obra, el número de edición, el año y la dirección de donde se consultó. Ese sería un ejemplo. Este es el apellido, coma, la inicial del nombre del autor, entre paréntesis el año de esa publicación y en cursivas el nombre de la página. La edición, siempre y cuando sea de la segunda edición en adelante, el nombre de la página y la URL. Esta es la forma de poner la referencia de los sitios consultados. Ahora, ¿qué es una cita? Una cita es otorgarle el crédito al autor. Yo estoy segura que ustedes ya hicieron en alguna ocasión una cita y no se dieron cuenta. Les voy a compartir un ejemplo de esto. Cuando en mi familia nos reunimos, recordamos con mucho cariño a los que ya no están con nosotros y en ocasiones hasta hacemos referencia o queremos recordar las frases aquellas que decía. Por ejemplo, una de este ejemplo que les digo es cuando nos reunimos en familia, yo digo, y como decía la abuela, hago una pausa y digo, a toda ley el hombre. Mi abuela siempre decía así, cuando había una actividad que únicamente podía ser hecha por el hombre porque requería de un esfuerzo, como cambiar la llanta, es un ejemplo que las mujeres también lo podemos hacer, pero bueno, estoy haciendo referencia a lo que decía mi abuela. Esa era la frase que ella decía. Entonces yo la nombro, es decir, hago cita de lo que ella decía, le estoy otorgando el crédito a su frase, no me la estoy apropiando. Otro ejemplo de esto es en las noticias. Pongan ustedes atención cuando oigan las noticias y nombren. Los locutores dicen, voy a hacer una cita de lo que dijo el presidente. Y dicen la frase que dice el presidente. Por ejemplo, pueden decir, el locutor puede decir, y el presidente López Obrador nos informó, y voy a citar lo que a continuación dijo. El respeto al derecho es la paz. Bueno, dejo de citar. Así es como lo nombran en la televisión o en las noticias. Si nosotros escribiéramos esto, tendríamos que usar la escritura adecuadamente. ¿Cómo es adecuadamente? Se pone, el presidente López Obrador dijo, y abrimos comillas, entre comillas, que es el espacio, mejor dicho, la pausa que hacemos cuando hablamos. Al escribirlo lo ponemos entre comillas y decimos tal cual la oración como lo dijo la persona a la cual estamos refiriéndonos. Entonces vuelvo a repetir, una cita es otorgar el crédito al autor de la idea. De esa forma no estamos usando información como si la hubiéramos hecho nosotros, que eso es plagio. Y las citas se escriben así.
el apellido del autor y el año en el que lo dijo. Esto lo pueden ustedes practicar en el video que les dije anteriormente de YouTube para que comprendan cuál es la diferencia. Bueno, tengo un caso práctico que quisiera compartir con ustedes para ver si ya comprendieron qué es el género literario, la característica del género literario. Samira es amante de la literatura, le gusta leer diversos textos literarios. La semana pasada acudió a la biblioteca de su comunidad y seleccionó los siguientes libros para leer: Poemas de amor, del autor Pablo Neruda; El Principito, del autor Antoine de Saint; la novela de Romeo y Julieta, del autor William Shakespeare. Los libros se los prestaron durante 2 semanas para su lectura, pero Samira le gusta mucho leer y en una semana ya había leído los 3 libros, por lo que decidió acudir a la biblioteca para regresar los libros. Al entrar a la biblioteca encontró un letrero que el personal de la biblioteca no se encontraba presente ese día, es decir, estaban ausentes. Sin embargo, el letrero indicaba lo siguiente: para devolución de libros, favor de dejar en la bandeja correspondiente el libro y anotar su nombre completo en la libreta de devoluciones que se encuentra en la mesa de la recepción. En próximos días contactaremos con usted para confirmar su entrega. Al acudir a la bandeja para dejar los libros, Samira se encontró con 3 bandejas, con la siguiente leyenda cada una de ellas. La bandeja amarilla decía: deja en esta bandeja el libro que corresponde al género lírico. En la 2, la verde, deja en esta bandeja el libro que corresponda al género narrativo. En la bandeja de color rosa, que es la tercera bandeja, decía: deja en esta bandeja el libro que corresponda al género dramático. Bueno, chicos, pues los invito a que este caso práctico le den respuesta y publiquen sus opiniones en el foro Aprendiendo, en donde veremos si ustedes ya comprendieron cuál es la característica de cada género. ¿Esto para qué les va a servir? Cuando ustedes vayan a una biblioteca, los libros están divididos por géneros literarios. Entonces, ustedes ya sabrán cuál es el género literario que a ustedes les gusta dar lectura y acudirán a esa sección. Esto es un ejemplo de por qué y para qué les sirve aprender a, a aprender a diferenciar los géneros literarios que estamos viendo en esta semana. La actividad integradora número 2, maestra, ¿cómo tenemos que hacer la actividad integradora número 2? Bueno, el objetivo es que ustedes comparen las características de 2 textos literarios, es decir, el lenguaje que se usó en estos 2 textos literarios. Ustedes van a descargar este archivo que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Van a leer el cuento La canción del oro del autor Rubén Darío y van a responder estas preguntas. ¿Dónde van a leer este cuento? Aquí van a dar clic y los va a llevar al sitio donde está publicado este cuento. Van a dar respuesta al ¿qué aprendiste de este texto? Justifica tu respuesta. No me pongan nada, siempre hay un aprendizaje. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. Esto de justificar su respuesta es que den su argumento. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Consideras que el lenguaje que usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Si lo facilita, ¿por qué? ¿O lo complica? ¿Por qué? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? En el segundo punto van a leer El perro y el cocodrilo, que es el segundo texto literario. El autor es Félix María de Samaniego y van a dar respuesta a lo siguiente. En el cuadro de abajo, en redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a algún amigo o familiar.
En el punto número B, ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa. Recuerden que ya vieron que era la narrativa, y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Lo vimos en diapositivas anterior, cuáles eran los ejemplos de la narrativa, que era el cuento, los poemas. Entonces, de esa forma van a usar el lenguaje connotativo para escribir este, eh, pues el texto que van ustedes a redactar. En el punto número 3 dice, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y la forma? ¿Recuerdan? Tenemos que ver este recurso, el lenguaje literario. Bueno, el fondo, recuerden, es de qué se trata. Ustedes hagan esa pregunta, ¿de qué se trata este cuento? Ah, bueno, pues la canción del oro se trata de tal. ¿Cómo está escrito? Eso es la forma. En el punto número 4 dice, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Y por qué? Nuevamente les recuerdo hacer uso de una portada, poner las referencias de los sitios consultados, que aquí serían pues los dos textos literarios, los dos cuentos que van a dar lectura. Revisen la ortografía, hagan uso del tipo de letra Arial, número 12, color negro, y revisen que el margen izquierdo y derecho de su texto estén alineados. Deberán de guardar este archivo como sus dos apellidos, nombre o nombres, M de módulo 04, S de semana 1 y número 1, A de actividad, la letra I mayúscula integradora, y el 2 porque es la actividad integradora número 2. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es fondo y forma, es decir, un análisis literario. Vamos a analizar la estructura de los textos literarios que van a dar lectura en este módulo. El fondo, decíamos que daba respuesta a la pregunta ¿de qué se trata? Aquí nosotros vemos las ideas, los pensamientos, las emociones y problemas del autor. Entonces aquí identificamos lo que es el argumento, el tema, acción, tiempo, espacio y personajes. La forma es en la que está escrita la obra. ¿Cómo está escrita, en verso o en prosa? ¿Cómo se proyectan las ideas? Así de sencillo es el análisis literario. ¿Cuáles son los sitios confiables, maestra? Nos dicen muchas veces que tengamos cuidado de dónde obtenemos información, que busquemos la información en sitios confiables. Bueno, pues los sitios confiables son aquellos buscadores académicos como el Google Académico, como el Redalyc, academia.edu, EducaWeb y Cifrec. Hay varias características que tienen estos sitios confiables. Siempre hay un autor, siempre tienen una buena estructura, un logotipo, la fecha en cuando se publicó, y no hay errores ortográficos. Esos son algunos de los pocos elementos, o más bien dicho, muchos elementos que debemos de identificar que lo contenga para saber que es una fuente confiable. Y bueno, también en las bibliotecas, pues son fuentes confiables. Ustedes van a hacer la lista de las referencias de los sitios que consultaron para hacer sus actividades. Deberán de poner en una lista las referencias que hicieron. Uno de los sitios que ustedes más utilizan es el Internet, por lo que el ejemplo sería de una referencia de la siguiente forma: apellido del autor, el nombre, nada más la inicial, y si no tiene fecha se debe poner S.F, que es sin fecha. El nombre, ambientes de aprendizaje, es el sitio donde se publicó esta, mejor dicho, de donde se tomó esta información. Una aproximación conceptual, y recuperado es la fecha en la que ustedes lo consultaron. Aquí se pone la URL, es decir, en dónde está, para que cualquier persona que quiera verificar esta publicación
da clic en la URL y la va a encontrar. Las referencias de un libro, de acuerdo al formato APA, es de la siguiente forma. Ponemos el apellido del autor, el nombre, nada más la primera inicial, es decir, un nombre abreviado del autor, entre paréntesis el año de edición del autor. En cursivas, el título del autor, y aquí ponemos la edición, siempre y cuando sea después de la segunda edición. La primera edición nunca se pone. Cuando no tengamos aquí número de edición, quiere decir que es la primera edición. El lugar de edición, Barcelona. 2 puntos y el nombre de la editorial. Así se pone la información de un libro. Pero como ustedes el sitio que más consultan es Internet, vamos a ver el ejemplo de una referencia de un sitio de Internet. Es el apellido del autor, la inicial del nombre, entre paréntesis el año, después se sigue el título del documento y la fecha de consulta. Ustedes también van a consultar archivos o recursos de la plataforma. Entonces, esa información también debe de estar referenciada. ¿Cómo sería si no hay autor? Bueno, Prepa en línea es el autor y las iniciales para referenciar, que es una Secretaría de Educación Pública. Entre paréntesis el año, aquí sería el presente año, el módulo y el nombre del recurso. Estamos en México, el autor o el sitio, mejor dicho, el sitio es Secretaría de Educación Pública, recuperado, y aquí se pone la fecha en la que ustedes lo consultaron, disponible en el sitio web y ponemos la URL. ¿Esta URL cuál es? La que ustedes ponen en su cursor de internet para entrar a la plataforma. Esa es la forma como lo deben de poner. Si el documento, por ejemplo, fondo y forma, está en PDF, deben de ponerlo documento PDF. Así es como deben de poner y como les decía, en un listado. Pero si tenemos varios, debemos de tomar para poner el orden la primera inicial, ya sea del autor o de la página o del lugar de donde se está tomando. Se hace en orden alfabético y de esa forma se ordenan la lista de referencias, que debe de estar al final de su actividad integradora número 1 y de la actividad integradora número 2. Si ustedes todavía no dominan este formato APA, no se preocupen. Hay una aplicación que la pueden utilizar. Está en internet en este lugar. Pueden ustedes escanear este código QR y les va a llevar a esta página. Pues como usamos más las páginas web, vamos a darle clic aquí, le dan clic y les va a pedir la información del autor, fecha, todo lo que les pida deben de ponerlo para que después le van a dar a enviar y les va a hacer su referencia. Esa referencia ya nada más la copian y la pegan en la actividad integradora número 1 o si es una referencia de la actividad integradora número 2, debe de ir en la actividad que le corresponde. Es importante que ustedes hagan uso de las citas para no incurrir en plagio. Plagio quiere decir apropiarnos de algo que ya tiene dueño. Un plagio bien común y que pareciera no tiene importancia puede ser lo siguiente. Voy a ir a una fiesta y me dijeron que llevara un pastel. Yo les dije que yo hago un pastel muy rico, pero no me dio tiempo. Entonces voy y lo compro y digo que yo lo hice. Eso es plagio. Así de sencillo. Como les dije al inicio de esta sesión, de mi parte van a tener el apoyo para realizar sus actividades. He generado un espacio en el que ustedes van a encontrar información sobre herramientas que les será de gran utilidad para la elaboración de sus actividades. En este momento, debajo de esta pantalla, podrán dar clic en la leyenda que sale aquí o bien escaneen en este momento este código QR y les va a llevar a este sitio. Ahí podrán encontrar el esquema que vimos
de las diferencias de los textos de los géneros literarios. También pueden encontrar un pequeño video sobre la lectura de la verdad sospechosa, algunas técnicas de lectura rápida y, bueno, diccionarios en línea que les serán de gran utilidad. Esto ya está publicado en el foro de novedades. Ahí también lo pueden entregar. Recuerden usar las nomenclaturas adecuadas para guardar sus archivos, que son sus apellidos, su nombre, el módulo 04, la semana, y aquí estos están con diferente color porque es lo que va a cambiar. Cada semana nada más va a cambiar eso. Actividad integradora la 1, la 3 o bien la que le corresponda. Para que ustedes estén en comunicación conmigo, deberán de realizar la redacción de un mensaje. Ese mensaje debe de tener en el asunto qué es lo que a ustedes les interesa, es decir, como dice aquí, solicitud de entrega de actividad, dudas sobre la consulta de la lectura 2, siempre debe de tener el asunto. Y un saludo inicial. Buenos días, asesora virtual Diana García. Después van a redactar pues el contenido de su mensaje. Cuiden siempre la ortografía y despídense cordialmente. Es muy adecuado que pongan sus datos para que yo tenga toda la información correspondiente y darles respuesta a todas las dudas que ustedes tengan y me hagan a través de mensajes. En conclusión, ¿qué van a hacer en esta semana? Van a dar lectura a la guía que se encuentra a la parte superior de la semana 1. Van a consultar los recursos que están en la semana 1 para hacer las actividades correspondientes. Las actividades son actividad formativa 1, actividad formativa 2. Las actividades formativas son reforzadores a nuestros conocimientos, por lo que es importante hacerlas una vez que ya se leyeron los contenidos. Van a hacer su actividad integradora, actividad socioemocional número 7, que es un PDF interactivo, y el cuestionario socioemocional. La actividad integradora número 1, que es un cuadro comparativo. La actividad integradora número 2, van a dar lectura a 2 textos literarios y van a responder a las preguntas que se encuentran en el descargable que van a utilizar para hacer la actividad integradora número 2. Van a participar en el foro aprendiendo dando respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son los textos literarios que leíste? ¿Cuál fue el texto literario que más te gustó? Y redacta por qué. ¿Cuál fue el texto literario que no te ha gustado? Redacta por qué no te gustó. ¿Qué te hicieron sentir los textos literarios que leíste? ¿Cuál fue el texto literario que se te complicó leer? Es conveniente que por lo menos una vez participen en el foro aprendiendo. Puede ser a mediados de semana o a finales de semana. Y bueno, pues nos vamos a la parte de sección de dudas. Que bueno, me espero lo publiquen en el chat. No tenemos participación, entonces vamos a dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan mediante mensajes. Sientan la confianza de mandarme un mensaje para que yo le dé respuesta a todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por haber participado en esta sesión. Soy su maestra Diana García y los espero en la siguiente semana. Recuerden consultar el día lunes el espacio de foro de novedades, que es nuestro pizarrón electrónico, para que estén informados de cuándo son las fechas de nuestras siguientes sesiones. También revisen sus correos. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego.